Bienvenidos familia a este es su canal Catholic Ministry, aquí su servidor Edwin Molina. Hoy tenemos unas cuantas cosas importantes que discutir, como por ejemplo el incremento de nuevos católicos en Inglaterra y Estados Unidos. Por otro lado, los católicos piden a los dirigentes de la iglesia que revelen y derroguen el espantoso acuerdo de China que permite a las autoridades comunistas chinas nombrar a obispos en el interior del país. Por otro lado, China nombra nuevos obispos durante la sede se vacante. O sea, en este tiempo que el Papa Francisco murió, ellos han ordenado obispos nuevos por consecuencia de este horrible y espantoso acuerdo que tiene el Vaticano con China, que empezó en 2018 con McCarrick, el gran, no, perdóneme, no voy a utilizar la palabra el gran, sino el mafioso cardenal y abusador de niños. Y un punto número 4, y es el más impactante de aquí, es que muchos católicos claman que Trump se burló de la fe católica con su foto de inteligencia artificial como papa. Y aquí vamos a mostrar diferentes reacciones del mundo católico y también hay que mostrar la realidad. Hay un video de una entrevista que fue previo a que se subiera este meme. Ellos consideran meme la gente incluyendo a Trump. Y luego hay una entrevista previo después del caos, donde Trump da su opinión acerca de qué piensa de que muchas personas pues no le ha caído bien lo que han colocado en internet. Y por último, increíblemente, infame gobernador católico, entre comillas católico, de Washington, del estado de Washington, hacia allá arriba, no Washington DC, Washington allá arriba, firma una ley que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de la confesión. Increíble, familia. Esos son los 5 diferentes temas que vamos a cubrir hoy en este video. El plan era hacerlo en vivo el día de ayer, pero hubieron complicaciones y no se pudo hacer. Pero nada, familia, antes de comenzar, vamos a invocar la presencia de nuestro Señor y Dios Todopoderoso a través del Pater Noster. Acompáñame. En nombre de Patris, Filii y Spiritus Sancti. Amén. Pater noster qui sei celis, sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Familia, el incremento de nuevos católicos en Inglaterra y en Estados Unidos ha sido algo impactante, porque según el periódico The Guardian, dice que un estudio de Bible Society revela que un crecimiento de un 56% en las asistencias a las iglesias de Inglaterra y Gales entre 2018 y 2024. O sea, comparando 2018 y 2024, un 56% de incremento. Especialmente, escuchen esto es interesantísimo, entre jóvenes de 18 a 24 años de edad. En Catholic News Agency dice que entre la generación Z en el Reino Unido, los católicos ahora superan en números a los anglicanos a una proporción de 1 a 2. ¿Y por qué es importante hacer esta comparación? Porque pues en el Reino Unido la iglesia primaria es la anglicana, ¿no? Por el rey, se me olvidó el nombre, que quería casarse, la iglesia quería casarse de nuevo. La iglesia no se permitió y él dijo, yo voy a hacer mi propia iglesia, y de para allá la iglesia anglicana, hace muchos siglos, unos cuantos siglos atrás. Entonces, por eso es importante hacer esa comparación, hay una proporción mayoritaria ahora en iglesia católica de estos jóvenes de la generación Z de 1 a 2 comparado contra los anglicanos. Y bueno, y este fenómeno también se observa en Estados Unidos, donde jóvenes buscan en la religión una respuesta a la fragmentación social y a la crisis de salud mental. Y también es importante entender que pues hemos visto el incremento principalmente en misas tradicionales, misa de latín tradicional, y también en lugares donde hay catedrales, donde hay iglesias construidas con una arquitectura antigua. ¿Y por qué? Porque el joven, especialmente la generación Z, que muchos pensábamos que era una generación perdida, porque yo soy el último de los millennials por mi edad, que tengo 28 años. La realidad de familia es que estos jóvenes realmente están buscando algo más allá que lo común. De cierta forma, ese joven del Z busca lo trascendental y la belleza verdadera, objetiva, más que los millennials. Y es algo hermoso porque pues
Eso nos deja a nosotros entender como católicos que debemos recuperar y atesorar eso que es hermoso, eso que trae pues que atrae al alma y que ayuda al alma a conectarse y acercarse más a Dios. A través de la belleza nosotros podemos apreciar a Dios. Fijémonos en los firmamentos, fijémonos en la naturaleza. Cuando vemos un paisaje así hermosísimo, decimos, wow, qué belleza. Y uno, usualmente, aquel que es creyente, aquel que practica la fe, dice, wow, aquí puedo presenciar a Dios en esa belleza. De la misma forma, es una belleza de arquitectura, cuando tú entras a un templo que es hermoso, con muchos diferentes, pues, diseños y imágenes y adornos y etcétera, etcétera, etcétera. Uno dice, wow, qué belleza. Casi me siento que estoy en el cielo. Pero cuando uno entra a una iglesia que lo que hay 4 paredes ahí, que parece un salón de clase, un salón de no sé qué cosa, no voy a seguir haciendo opiniones derogativas porque ese no me imputo tampoco, por una realidad. Uno no dice, wow, qué belleza, me siento aquí en la casa del Señor. Uno dice, oh, estoy aquí. Y se nos hace más difícil. Increíblemente, hay un comentarista de política usualmente, pero también muy protestante él y proclama su fe muy en alto, que es muy cercano a Donald Trump. Su nombre es Charlie Kirk. ¿Kirk o Clerk? Kirk. Charlie Kirk. Él dijo, oigan esto, pues el sábado de la vigilia, él sabe que los católicos se reúnen para un servicio, como no entiende un servicio, ¿no? Y él decide, él vive en Arizona, si no me equivoco, y a veces está aquí en Florida. Él decide ir a la vigilia porque los protestantes no hacen nada el día antes de Easter, el día antes de la Pascua, antes del día de la resurrección. Entonces él decidió ir para sentirse más conectado con Dios. Él va, no dijo el nombre de la parroquia o catedral, no sé, o chapel o capilla, no dijo el nombre, pero dice que cuando entró, número uno, lo primero que nota es que está full, no cabe un alma más ahí. Y que la mayoría de las personas que estaban ahí eran de su edad. Charlie Kirk tiene más o menos como 33 años, o sí, como 33 años. Y el pana dice que él no podía creer que la mayoría de personas que estaban ahí no eran personas adultas, pasados de los 60 años, ni 50 años, eran jóvenes. Y luego, obviamente, observa lo obvio delante de él, la belleza arquitectónica que dice él que pues tocó su alma y que realmente mucho tiempo, sin tener que alabar y entrar en una profunda oración personal, sintió la presencia de Dios allí. Pero, ¿qué lleva a esa alma a entender que allí está la presencia? Una de esas cosas, y hay que decirlo objetivamente, es la belleza arquitectónica que no se hace para nosotros, de que para nosotros se nos sentir bien, no. ¿Se hace para qué? Para glorificar a Dios, para ayudar al fiel a ver algo trascendental, no algo común. Que cuando entra allí diga, yo estoy en un lugar diferente, no estoy en un lugar común de una fiesta, de un compartir. No, 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 no. Es un lugar diferente en el templo de Dios vivo. Entonces, familia, o sea, esa es la realidad. Y mucha alegría. O sea, yo no me lo esperaba esa noticia. De este incremento de católicos conversos. Hay muchísimos videos. Yo no se los voy a mostrar porque creo que hay otros videos muy importantes que hay que mostrar. Y son muchos videos que hay que mostrar no en esta transmisión, sino en este video, ya que estoy grabándolo previo. Entonces, familia, nada. Vamos al segundo tema, importantísimo. Los católicos piden a los dirigentes de la iglesia que revelen y derroguen el espantoso acuerdo de China que permite a las autoridades comunistas chinas nombrar a obispos en el interior del país. Dígame usted escucha eso, usted cree que yo nunca he escuchado eso. ¿Cómo así que hay un acuerdo entre China y el Vaticano que permite al gobierno chino comunista a nombrar obispos? O sea, ¿qué locura es esa? Pero nada, no se preocupe, familia, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que está surgiendo a la luz nuevamente porque algunos de los candidatos que se han dicho como favoritos al papado, que hoy empieza el conclave, estamos orando fuertemente por eso, son personas que
son favorables a este. Entonces, este horrible, pero horrible, horrible. O sea, yo no voy a mencionar, pero miren, aquí de nuestro amigo de voto católico hicieron 10 puntos, 10 aspectos esenciales para los católicos del acuerdo del secreto del Vaticano con China. ¿Por qué secreto? Porque familia, cuando se hizo en el 2018 por parte de la mano de McCarrick, que ya creo que pasó, que Dios tenga misericordia de su alma y que se haya arrepentido, yo espero en Dios. Porque si busquen, escándalo Cardenal McCarrick, porque yo no voy a cubrir eso ahí. Busquen, que ahí fue que se desató la bomba en el 2018. Pero bueno, continuemos. Entonces, escrito por Horacio Justos, dice, por ejemplo, el origen de la Asociación Patriótica Católica China. La APCC fue establecida en 1957 por el gobierno comunista chino para supervisar y controlar la actividad de la Iglesia Católica en China, separándola de la autoridad del Papa. Su objetivo declarado era crear una iglesia independiente, autónoma y autogobernada en línea con la política del Estado. Esto ha generado una división entre católicos oficiales, reconocidos por el régimen comunista, y rebeldes fieles a la Roma eterna. Porque allá en China están esos católicos que están dominados por el gobierno, que van a una misa que, o sea, prácticamente escuché y leí que había una Biblia diferente por el gobierno chino. Y están esos otros que le llaman rebeldes, que son fieles a la Roma eterna, que se reúnen como si fueran las catacumbas, en lugares que nadie se entera y nadie sabe. Y hay misa allí, hay sacerdotes que son parte de ello. Pero continuemos. La división de la Iglesia Católica en China. El control estatal provocó una fractura en la comunidad católica. Una parte siguió las estructuras oficiales bajo el comunista chino, mientras que otra se mantuvo en la clandestinidad, o sea, los rebeldes, fiel al magisterio romano que condena el comunismo y se ordena la tradición. Esta división ha perdurado durante décadas y es fuente de tensión y persecución. Luego, otro punto importante, el conflicto de autoridad eclesial. Uno de los puntos más conflictivos ha sido la designación de obispos. Según la doctrina católica, solo el Papa tiene autoridad para nombrar obispos. Catecismo numeral 882. Pero el Partido Comunista Chino ha nombrado obispos sin el consentimiento del Papa, violando ese principio central del derecho canónico. Entonces, el derecho canónico 377. Y aquí quiero hacer una pausa para antes de continuar leyendo aquí de nuestro amigo de voto católico. Si nos ponemos a comparar, una de las cosas que llevó a la excomunión de Marcel Lefebvre, creador y fundador de la Sociedad de San Pedro X, fue el que ordenó 4 obispos sin la autorización del Papa. Pero si en China, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, más de 20 obispos lo ordenan sin autorización del Papa, no hay excomunión de esa iglesia o de ese obispo. Y entonces, ¿dónde estamos? Así como así prensa presenta este suceso al decir, mientras la Iglesia Católica atraviesa un periodo de sede vacante, las autoridades chinas han tomado medidas para afirmar la autonomía de la Iglesia en China respecto a la Roma mediante la elección unilateral de 2 obispos, incluso en una diócesis dirigida por un obispo designado por el Vaticano. Esto lo vamos a cubrir más profundo ahora, en unos minutos. Y lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Punto número 4. La política religiosa del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista busca que todas las religiones se sometan al control del Estado y contribuyan a los objetivos socialistas. El cristianismo es visto con sospecha por su origen extranjero y su potencial para crear estructuras independientes de poder. Punto número 5. El acuerdo secreto de China y Vaticano de 2018. En el 2018, el Vaticano y China firmaron un acuerdo provisional renovado en el 2020 y 2022. O sea, se criticó feo en el 2018 y en el 2020 lo renuevan igual. En el 2022 lo renuevan igual. Y entonces, el pueblo sinodal no se escucha para estos tipos de acuerdos que son estúpidos y que no tienen sentido, cuyo contenido exacto permanece confidencial. Nadie sabe 100% toda la conjetura que hay en ese tratado. Además, que le permite, que sabemos ya porque es algo público, de nombrar obispos a ellos mismos sin consentimiento del Papa. Entonces,
Según fuentes vaticanas, el acuerdo trata sobre el nombramiento conjunto de obispos intentando sanar la división eclesial y asegurar la unidad eclesiástica. Sin embargo, la falta de transparencia ha generado críticas dentro y fuera de la iglesia. Aquí resalta lo que se expuso oportunamente en religión en libertad. El acuerdo es renovable cada 2 años y vigente hasta el 22 de octubre. Se renovará en breve, según anunció hace ya meses el cardenal Pietro Parolin, uno de los supuestos favoritos al papado. Secretario de Estado del Vaticano, el texto sigue siendo secreto, según la Santa Sede. Concierne exclusivamente al nombramiento de obispos y no afecta directamente ni a las relaciones diplomáticas bilaterales, ni al estatus legal de la Iglesia en China, ni a las relaciones entre el clero y las autoridades. Solo implica un compromiso de consenso para el nombramiento de obispos. Compromiso ya que sin toda una anomalía. Después del Vaticano II, el Vaticano presionó para acabar con los pocos derechos de presentación de obispos que quedaban en países católicos, España entre ellos, como expresión histórica de su fe, y que pasaron a ser rechazados como intrusión intolerable de las autoridades de la libertad de la Iglesia. 60 años después del propio Vaticano ha otorgado algo similar exactamente que no se sabe a una de las organizaciones más brutalmente anticatólicas de la historia. Hay mucha crítica, obviamente, dentro de este acuerdo de China. Por ejemplo, el cardenal Zen dice, por ejemplo, que llegó a tildar de traición un posible acuerdo de este tipo. Criticó la falta de transparencia de la Santa Sede y China, que calificaron su forma de provisional. O sea, ¿cuál es el mensaje que este comunicado envía a los creyentes en China? Con el acuerdo del gobierno, puede decir a los católicos, obedézcanme, estamos en acuerdo con su papa, señala el cardenal a una publicación de Facebook. A principios de este año, un grupo influyente católico publicó una carta abierta con sus preocupaciones sobre la nueva relación entre el Vaticano y Pekín, en la que advertía al Papa que el Partido Comunista tiene un largo historial de promesas rotas. La persecución religiosa nunca ha parado. Y es una realidad. Aunque en el 2018 se firmó ese nuevo tratado, no ha parado la persecución religiosa hacia los católicos allá. Queman y destruyen todas las cruces en los templos. Es una realidad. Entonces, lo que le decía, se murió el Papa Francisco y nombraron a 2 obispos. En una sede que ya había un obispo nombrado por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Miren aquí. El controvertido acuerdo de renovado 2024 el año pasado permite al gobierno chino proponer candidatos a obispo, quedando la aprobación final en manos del Papa. Si bien Roma lo presenta como un paso hacia la unidad, los críticos afirman que otorga demasiado control al Partido Comunista y expone al clero fiel y a la represión estatal. Aunque estas recientes elecciones pudieron haber sido planeadas antes de la muerte, perdónenme que aquí entrando una situación, antes de la muerte del Papa, el momento es sorprendente. Según Asia News, las decisiones reflejan un mensaje claro del Partido Comunista Chino. La sede vacante, el periodo en el que el cargo papal está vacante, es relevante para la Iglesia de China. La elevación del padre Jianlin consolida la influencia del obispo Chen Bin en Shanghái, obispo instalado por Pekín y aprobado posteriormente por el Papa Francisco para el bien de la diócesis. En Xinjiang, perdóname, este es el nombre, la Santa Sede reconoce al obispo clandestino Joseph Zhang Youzu, quien ha sido detenido repetidamente por las autoridades por ejercer su ministerio sin aprobación del Estado. El padre Jianlin, nombrado por las autoridades chinas, es conocido por haber apoyado políticas estatales que prohíban a los menores asistir a misa. O sea, familia, es un desastre. Es un desastre lo que tenemos allí. Es un abuso. Es una ridiculez, es algo que no tiene sentido. Algunos opinan que eso es para mantener la paz de la iglesia en China, pero que la paz no existe. Si persiguen a eso que dicen seguir a la Santa Sede, lo persiguen. Miren ese obispo como el Papa Francisco lo había nombrado y lo detienen a cada rato porque está en contra de una ley que sacó el Partido Comunista donde prohíben a los jóvenes, a los niños ir a misa. ¿Dónde es que estamos parados? ¿Dónde es que estamos parados?
Familia, aquí el cuarto tema, que es uno de los más impactantes. Muchos católicos claman que Trump se burló de la fe católica con su foto de inteligencia artificial como papa. Y aquí les voy a mostrar algunas reacciones de muchas personas, principalmente desde X, antiguo Twitter. Y vamos a empezar por donde se debe. Antes que todo, quiero decir lo siguiente. Yo no encuentro prudente el meme. No lo encuentro prudente. ¿Me siento yo ofendido por el meme? No, no me siento ofendido. Ni tampoco creo que fue una blasfemia o una burla a la Iglesia Católica ni a la fe. ¿Por qué? Porque yo, antes que saliera el meme, había visto una de esas entrevistas que le hacen a Donald Trump saliendo, habido llegado, o creo que antes que se iba, ok, sí, antes que se fuese a Roma para ¿cómo se llama? Para el entierro del Papa Francisco, antes de montarse al helicóptero que después lo lleva al avión, etcétera, una entrevista, una mujer que pues trabaja en la televisión, qué sé yo, no sé para qué medio trabaja, le dice a Trump, hey Trump, ¿tú alguna vez quisieras ser papa? Como que relajo. Y dice él, eso fuera una de las cosas número uno que yo quisiera hacer en mi vida. Y se ríe más o menos con su jocosidad, que no todo el mundo le cae bien. Pero ella luego le hace la pregunta seria y le dice, mira, ¿y quién tú crees que pudiera ser el próximo papa? Y él le responde, bueno, yo conozco este cardenal de Nueva York, se está refiriendo al cardenal Dolan, creo que se llama. Y ya, y ahí quedó la entrevista. A partir de eso, alguna persona, como él hizo ese chiste a su forma, y yo no lo estoy aquí, yo no estoy aquí defendiéndolo, simplemente estoy diciendo lo que pasó. En este momento lo voy a enseñar el video para que ustedes también lo vean. En su forma, él dice, cuando dijo eso, ¿no? Que a mí también me gustaría ser papa, eso sería una de las primeras cosas que yo quisiera hacer, que sé yo cuánto, whatever. Algunas personas crearon la imagen de inteligencia artificial y luego, días después, la Casa Blanca y la cuenta de Trump publica una de esas imágenes y punto. Y no da contexto sobre ella y ahí se cayó el internet. Se cayó el internet, todo el mundo se fue abajo. Pero entonces aquí vamos a mostrarle, familia. Vamos a mostrarle. ¿Qué cogemos? ¿Cuál de todos cogemos? Vamos a poner eso aquí. Ustedes lo ven bien ahí, familia. Vamos a alejar un poquito aquí para que se pueda ver. Entonces, tenemos audio, todo bien. Vamos a escuchar, familia. Esta es la entrevista días antes de que sale el meme. Veamos. Le pregunta a ella, ¿tú te vieras algún día como papa? O sea, no sabemos si la mujer tiene algún entendimiento y realmente fue un chiste lo que ella quiso preguntar. Y mira lo que responde Donald Trump. As Pope, I'd Dice, ¿como papa verme yo? like to be Pope. Dice, a mí me gustaría ser papa. That would be my number one choice. Dice, esa sería mi elección primera. Como que antes de ser presidente prefiere ser papa, básicamente lo que él quiere decir. No, I don't know. I have no preference. Luego ella le pregunta, ¿tú tienes alguna preferencia de quién fuese el próximo papa? Él dice, no, que no sé, yo no tengo ninguna preferencia. I must say we have a cardinal that happens to be out of a place called New York who's Pero sí debo decir que yo conozco un papa, un cardenal que conozco, que considero un amigo, que es de un lugar que se llama Nueva York, very good. So que es muy bien. we'll see what happens. Entonces veremos qué pasará. Esa fue la entrevista, familia. Esa fue la entrevista antes del meme. Él hace el chiste porque ella le pregunta, ¿tú te verías como papa? La mujer, Trump no fue que saltó con eso. Nuevamente, no estoy justificando, pero hay que darle contexto a todo porque mucha gente se ofendieron como que el meme salió de la nada, como que tipo así, como que yo me considero papa. No, pero ¿por qué también estoy así? Porque luego le voy a mostrar la entrevista 2 días después de la revolución del meme, que le preguntan exactamente a él qué entiende, cómo ha reaccionado la persona, quién posteó eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, obviamente, vamos a enseñar el meme. Porque ¿cómo no vamos a enseñar el meme? Vamos a ver. ¿Cómo no vamos a enseñar el meme, familia? Hay que enseñarlo. Segundito aquí. Ese meme, familia, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo porque estamos hablando de ello. Nuevamente, yo considero que no fue prudente para nada. Yo no lo hubiera puesto, aunque hubiera hecho el chiste anteriormente.
Pero yo no considero que fue prudente colocar esto en las redes sociales de parte de ellos. Ese es el meme, ¿eh? Ese es el meme. También quiero mostrarle algunas reacciones. Vamos a ver las reacciones que tenemos aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 reacciones diferentes. Veamos las reacciones. Por ejemplo, aquí dice, universitario católico dice aquí, esto es una falta de respeto a Cristo y a los millones de católicos de todo el mundo. Ok, se les respeta. Y está bien, yo entiendo, porque lo que pasa es que subieron esta imagen y nadie dio contexto de lo que subieron la imagen de parte de la cuenta de Trump. Contexto de nada de dónde sale esa imagen. O sea, y la mayoría, familia, la mayoría, vamos a dejarlo para después. La mayoría, familia, las mayoría de las personas nunca llegaron a ver, y creo que todavía no han visto la entrevista que yo le acabo de enseñar a ustedes, donde es donde es el origen, perdón, originina. Entonces, es el origen del chiste, de una pregunta que se le hizo a él, no que fue el que se lo inventó, ¿no? Y nuevamente, no estoy tratando de decir que está bien esto. Por ejemplo, mira aquí, la conferencia de neoyorquino católico dice, no es nada inteligente o chistoso acerca de esta imagen. Presidente Trump, nosotros acabamos de enterrar a nuestro querido Papa Francisco. Y los cardenales están a punto de entrar al solemne conclave para elegir el nuevo sucesor de San Pedro. No te burles de nosotros, es lo que dicen aquí. Estas son algunas de las reacciones de muchos católicos que yo entiendo que si contesto, pues obviamente no le parece para nada esto. Si yo no hubiese visto esa entrevista literal el mismo día que salió, porque la vi porque yo sigo un podcast de política aquí en Estados Unidos. Si yo no hubiese visto esa entrevista y yo hubiera visto el meme, yo digo, hey, pero ven acá, brother, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú te atreves? ¿Por qué tú haces eso? Pero yo había visto la entrevista y día después fue que sale el meme. Entonces, cuando yo veo el meme, yo sé por qué fue el meme. Por ejemplo, aquí dice, y bueno, esta es la última negativa que voy a mostrar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es protestante, pero publica esta imagen en sus redes sociales luego de haber capitalizado del voto católico explotando gestos religiosos en campaña. Si esto no es una burla contra la Iglesia Católica, ¿qué es? No es una burla porque, mi consideración, el contexto fue una pregunta de chiste que le hicieron y él respondió con su jocosidad que a muchas personas les gusta y a otras personas no les gusta. Por lo pronto, no dejemos pasar que quienes controlan son esclavos del simbolismo, la imagen, estaría develando entre burla y verdad a Trump como un vicario falso, una figura carismática manipulada al antojo de una élite para distraer el mundo mientras avanza su agenda. Ella dijo muchas cosas y que yo honestamente no voy a entrar en esa discusión política porque no es mi punto de este video, simplemente hablar de lo sucedido con la imagen. Ahora bien, vamos a remover la imagen de aquí y ahora vamos a presentarle, familia, la entrevista que le hacen a Donald Trump. Bueno, antes de eso, veamos la respuesta del gran y querido obispo de los Estados Unidos y del mundo entero, el obispo más famoso, el obispo Robert Barron, el obispo más famoso de todo YouTube. Estando en Roma, creo que personas que trabajan con el WTN le preguntan sobre la imagen y veamos qué dice este obispo, el obispo. Veamos. AI image that has been going viral, which was tweeted first by President Donald Trump on Truth Social, but then also... Yo lo estoy enseñando y no estoy enseñando nada al mismo tiempo. Perdóname, familia. Aquí está. Aquí va. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás, familia. Aquí vamos. AI image that has been going viral, which was tweeted first by President Donald Trump on Truth Social, but then also shared by the official White House Twitter account, or an X. Él está diciendo, hey, querido obispo, ¿qué usted piensa sobre esta imagen creada por la inteligencia artificial que fue posteada por la página, por el usuario de Donald Trump en su red social Truth Social?
y también luego fue reposteada por la página de la Casa Blanca. Of President Donald Trump as the new pope. Right. What did you think when you saw that? ¿Qué tú piensas cuando te vio eso? Le pregunta. Look, I think it was a bad joke. Mira, yo creo que eso fue un malo chiste. I think it was kind of a sophomoric attempt at humor. Un tipo de humor que no necesariamente es, pues, muy claro. I don't think at all it represents some, disdain for the Catholic Church. Yo no creo que para nada muestra o trata de mostrar o hubo una intención de algún tipo de como que de mal gusto contra la Iglesia Católica. Dice el obispo, querido por muchos y no necesariamente tradicionalista, Or some attack on the Catholic Church. o algún tipo de ataque contra la Iglesia President Católica. Trump has signaled in all sorts of ways El presidente Trump utiliza todo tipo, habla de diferentes formas his support for and affection for the Catholic de su apoyo y afecto por la Iglesia Católica. I think it was a bad joke Creo que fue un mal chiste, that obviously landed very poorly que obviamente cayó muy mal and was seen as offensive by a lot of y fue visto ofensivo por muchas personas And y principalmente católicos, dice él. I wish he hadn't done it. Y dice él, yo hubiera deseado que no le hubiera hecho eso. Igual que yo, o sea, el obispo Barron es muy poca cosa de sus opiniones, no de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Las opiniones de muy poca cosa hemos ¿cómo se dice eso? Llegado a acuerdo. Exactamente lo que él dice, exactamente lo que yo digo. That's my view on Do it. you wish he would Ese es mi vista sobre eso, ese es mi pensamiento. take it down? All right, I'll leave it up to him. I mean, I Y le pregunta a él, ¿tú crees que deberían de quitarlo de sus páginas? Y dice él, oh, bueno, eso yo lo dejaría a think it's ellos, had something like 97 million views. porque ya tiene más de 97 millones de vistas. Wow. So it's out there already. Sí, ya eso está allá afuera. O sea, ¿qué van a quitar? ¿Qué van a quitar? Dime. Por aquí, familia, ahora le voy a mostrar la entrevista 2 días después del caótico situación que ha pasado. Aquí está la entrevista, familia. Escuchen bien. Pero ven acá. ¿Qué pasó aquí? They can't take a joke. Vamos para allá, familia, vamos para allá, un segundo. The image of you looking like the Pope. Oh, I see. You mean they can't take a joke? La pregunta fue, ¿qué te piensas de toda la persona que le está cayendo mal? El meme que se subió de tú como papa, de que fue creado con inteligencia artificial. Y él dice, wow, no pueden coger un chiste. You don't mean the Catholics. You mean the Y dice él, tú no estás hablando de los católicos, tú estás hablando de los medios amarillistas y mentirosos. Que no le cayó bien el chiste, dice él. Esa es su percepción. fake news media. Not the Catholics loved it. Sí, porque los católicos le cayó muy bien. Dice él, I had nothing to do with it. Somebody Le dice, dice ella, ¿y por qué tú posteaste eso? Dice él, yo no tengo nada que ver con eso. made up a picture of me dressed like the Dice él que alguien en el internet creó esa imagen con la inteligencia artificial, and they put it out on the internet. That's not me that did it. I have pero no fui yo que lo hice. no idea where it came Dice él, no tengo ni idea de dónde vino. from. Maybe it was AI, but I know nothing about it. I just saw it. Dice él lo acabó de ver hace como 2 días después, o sea, día después de la revuelta. Last evening. Actually, my wife thought it was cute. Y después, perdóname. Y después dice, y tú para empezar lo que te quieren de mí, yo estoy siendo realista. Yo sé de dónde vino el chiste, crearon el meme, y cuando pasó el chiste, nadie se enteró porque fue un chiste, whatever. Un chiste, fue un chiste. Le preguntaron a él, antes dice para Roma, ¿se ve usted como un papa? Y dice él relando, yo como papa, bueno, sí, sería una de mis cosas preferidas que quisiera hacer. Él lo dice relajando. Y de ahí crean la imagen de inteligencia artificial, y yo creo que no fue prudente por quien sea que maneja la red del presidente haberlo posteado, porque lo postean sin ningún tipo de contexto y da abierto a que la gente lo tome a mal. A mí no me cayó mal desde un principio porque ya yo había visto la entrevista que pasó 2 días antes del meme. Pero él aquí viene ahora y dice que mi esposa dice que le gustó, como que me veía bien. She said, "Isn't that nice?" My question about Actually, I would not be able to be married though. Y luego dice, pero ahora que lo pienso, yo no creo que pudiera estar casado si fuera papa. De nuevo, él no está tratando de decir algo, whatever. That would be a lot. I'd have
To the best of my knowledge, popes aren't big on Por lo menos en el mejor conocimiento que yo tengo, los papas no pueden estar casados. getting married, are they? Not that we know of. No, Y él le pregunta a un asesor como que es cierto, como que no, como que asegurando lo que está diciendo, ¿no? no. I think it's the fake news media that Entonces él luego dice, yo creo que esos son los medios sociales, de las redes sociales de mentirosos, de mentiras que han triversado todo. they're fakers. My question, though, sir, was about Dice ella, pero mi pregunta es, señores, the acerca fact that it was put out on the White House account, even though it was AI generated. la realidad que fue puesta por la cuenta de la Casa Blanca, aunque fue creado por la inteligencia artificial. It was a joke. It was a meme. Fue un chiste, era un meme. Does it at all diminish the substance of the official White House account to ¿Acaso haber posteado eso destruye o desvalora la importancia de la red social de la Casa have it Blanca? go out on that particular Give me a channel? break. Y él le dice, dame un chance, o sea, relájate. It was just somebody did it in fun. It's fine. Alguien lo hizo en forma de chiste, todo tranquilo, no es nada grave, no es nada contra la iglesia, etc. Familia, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Hay muchas personas que yo vi en Instagram y yo lo entiendo. Voy aquí ya a decir mi última opinión abierto acerca del tema como tal. Como le dije, si yo no hubiese visto esa entrevista el mismo día que salió, antes de montarse él al helicóptero, antes de ir a Roma para el entierro del Papa Francisco, donde esta señora la entrevista y le dice, ¿tú te vieras como papa? Le pregunta ella a Trump y ella como que lo dice como que así, jocoso, y él jocosamente le dice, bueno, yo como papa, bueno, sería algo chévere, sería como que mi primera opción, como que quieren decir como que antes de ser presidente de Estados Unidos, como que hubiese querido ser papa. Él lo dice en forma de chiste. Y luego ella le hace la pregunta más seria de lo que quería preguntarle, como que, ok, ¿qué tú crees o tú tienes alguna preferencia de quién fuese el próximo papa? Y dice, no, yo no tengo ninguna preferencia, pero bueno, yo conozco a este buen cardenal que viene de Nueva York, estaba hablando del cardenal Dolan, pero yo no tengo ninguna preferencia, veremos qué pasará. Y hasta ahí quedó la entrevista y ¡pam! Quedó ahí. 2 días después, la cuenta de él coloca esta imagen que estaba andando ya en las redes sociales. Porque algunas personas que vieron esa entrevista, de ese chistecito, vieron esa entrevista, como yo también la vi, crearon la imagen de él y algunas personas le encontraron esa imagen como que un chiste bacano, aparentemente, creo yo pensar, o no tiene nada en los sesos. Y imprudentemente, de acuerdo a mi opinión, mi madre, casi me corto, de acuerdo a mi opinión, yo no lo veo prudente que hayan posteado eso, no lo veo prudente. Pero tampoco lo veo que fue con una intención de ofender a la iglesia, ni minimizar el papado, ni nada de eso. Porque ya yo conocía el contexto, pero si yo no hubiera visto eso, como muchos de los católicos nunca había visto la entrevista previa, yo hubiera dicho, ¿y qué le pasa a esta gente? ¿Cómo así que una imagen de inteligencia artificial, que como papa, ¿qué tú quieres decir? Porque en ningún momento hubo ningún contexto, no hubo un encabezado de la foto, no hubo una caption, una descripción de la foto, simplemente se puso la foto. Muchos sacerdotes incómodos, muchos católicos laicos incómodos, pero no entienden el contexto y lamentablemente es culpa de lo que le manejan las redes sociales al presidente. Número 1, no debieran postearlo. Número 2, si lo querían postear porque entendían que era inocente el chiste, debieron de poner el contexto a la foto, no simplemente poner la foto sin ningún contexto para nada. ¿Ok? Esa es mi opinión. Hasta ahí voy a dejar el tema. No creo que es la gran cosa. Pero nada, para terminar, porque esto sí es grave. Esto sí es grave, familia. El gobernador católico de Washington firma una ley que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de la confesión. De Lifestyle News leemos que el gobernador de Washington, Bob Ferguson, firmó una ley que obliga a los sacerdotes a revelar información sobre abusos escuchada en confesión, eliminando la protección del secreto de la confesión. La ley ha sido criticada por violar la libertad religiosa y por dirigirse específicamente a los sacerdotes católicos, mientras mantienen privilegios para otros profesionales, es cierto, como abogados. Entonces, aquí quiero leer, por ejemplo,
por nuestro amigo voto católico. Ellos hacen la pregunta del cabezado que dice, ¿obligados a violar el secreto de confesión? Dice así el artículo. El sacramento de la confesión está bajo ataque en el estado de Washington y por un gobernador católico, nada menos. El gobernador demócrata Bob Ferguson firmó la ley que se obliga a los sacerdotes católicos a denunciar el abuso infantil, incluso si la información se revela en el sacramento de la reconciliación. Todos lo sabemos, romper el secreto de confesión es un acto impensable para los sacerdotes y conlleva la excomunicación automática. Es la realidad. Si un sacerdote, sin importar la situación, revela, rompe ese secreto de la confesión, es excomunicación automática, familia. De facto. El obispo Thomas Daly de Spokane y el arzobispo Paul Etienne de Seattle, de esa ciudad, de ese estado, la ciudad más importante del estado de Washington, se han pronunciado en contra de la ley, afirmando que los sacerdotes de Washington mantendrán la confidencialidad de sus penitentes, incluso irán a la cárcel si es necesario, tal como los apóstoles lo hicieron con Jesús. Excelente. Cuando yo vi esta noticia, yo dije, sí, está bien. Esos sacerdotes deben de ir a la cárcel si es necesario, dije yo. Porque es lo que deben hacer. Y los dos obispos principales de ese estado también han dicho eso. Y nosotros, y también voto católico, está 100% de acuerdo con ellos. Esta ley inconstitucional y anticatólica entrará en vigor el 27 de julio y Catholic Vote tiene la intención de hacer todo lo posible para lograr que se anule, incluso recurriendo a los tribunales. La ley es tan ofensiva que también llamó la atención del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y aquí le quiero hablar. El Departamento de Justicia de Trump ha iniciado una investigación sobre esta legislación injusta. Estamos totalmente de acuerdo con la fiscal general adjunta Harriet Dillon, que dice así: la SB 5375 exige a los sacerdotes católicos violen su profunda fe para obedecer la ley. Una violación de la Constitución y una violación del libre ejercicio de la religión no pueden aceptarse bajo nuestro sistema constitucional de gobierno. Importante, porque aquí leo el otro artículo de voto católico donde dice DOJ, o sea, Departamento de Justicia de parte del gobierno de Trump, abre una investigación sobre la ley de Washington que ataca la confesión católica. Importantísima. Dijo el fiscal general adjunto Harman que, que ellos van a trabajar en eso, que se van a poner y a investigar para que esta ley no continúe ni se trate de hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Cómo van a tratar de obligar a los sacerdotes? Eso va en contra de la libre religión, ¿no? Contra uno de la... A ver, ponerlo aquí. Un segundito. Porque realmente, familia, esta enmienda va en contra, perdóname, no esta enmienda. Esta ley iría en contra de la religión, de la libre religión. Porque la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es la que protege la libertad de la religión. Esta enmienda establece que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o que prohíba libre práctica de la misma. Práctica de la Iglesia Católica es no revelar el secreto de la confesión. Esto significa que el gobierno no puede establecer una religión oficial ni impedir que la persona practique la religión de su elección, etcétera, etcétera, etcétera. Familia, esto no va a pasar. Y vamos a orar muchísimo para que esto sea anulado antes que entre en vigor en julio. Hay que orar mucho. Y le doy gracias a Dios que los obispos principales de este estado se han levantado en contra de ello y dijeron sin pena ninguna que sus sacerdotes mantendrán la confidencialidad de sus penitentes, incluso irán a la cárcel si es necesario, tal como los apóstoles lo hicieron con Jesús.
Gloria a Dios. Dios le bendiga muchísimos. Muchísimo. Obispo Thomas Daly y obispo Paul, perdóname en inglés, ¿no? Dios le bendiga. Y Dios bendiga a todos esos sacerdotes que están en conjunto, de acuerdo con esta realidad. Así que no nos dejemos de obligar. Si quiere ir a la cárcel, vayamos a la cárcel. Si yo me encuentro y le pido a Dios que me dé la gracia y la valentía, de que si yo me encuentro en un lugar donde me obliguen a negar mi fe o me envíe a la cárcel, yo tomaré cárcel, sin pena ninguna. Porque este mundo es pasajero. Aquí estamos, pero nuestro llamado es hacer la casa celestial, hacia la eterna Jerusalén. Mi deseo es que por la gracia de Dios y por mi decisión propia pueda llegar a la vida eterna y resucitar en el último día con nuestro Señor Jesús, que Él no va a resucitar. Esa es mi eterna recompensa. Así que si yo tengo que ir a la cárcel, morirme por mi fe, ese es mi deseo. Yo le pido a Dios que en ese momento me dé la fortaleza y la valentía, esa gracia importante. Nada, familia. Hemos cubrido bastantes temas importantes. Este tipo de video voy a tratar de hacerlo en vivo para cuando estemos leyendo toda la locura de realidad, de noticias, pues podamos interactuar y tener un excelente tiempo. Todos los martes, 8 de la noche, hora de este de los Estados Unidos, hora de Miami. 8 de la noche todos los martes, con Dios mediante, familia. Familia, para combinar, seremos con el Ave María. ¿Qué le parece? De la mano de nuestra Madre dolorosa, nuestra hermosa Madre María. En nombre del Padre, y Filii, Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, Filio e Spiritus Santo, sicut in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Mater dolorosa, ora pro nobis. Santa Joseph Torodomonum, ora pro nobis. Familia, cualquiera de estos dos videos que están aquí, te aseguro que te va a encantar y te va a ayudar a ti, o puede ser uno de información, otro de crecimiento de la fe y espiritual. Dios te bendiga mucho. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Ora por mí, yo oro por usted. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.